Ahí. Entonces, como estábamos viendo esta frase, despide rápido y contrata lento, ¿verdad? Entonces, a tomarnos el tiempo de que podamos encontrar a la persona correcta. Y toda esta parte, yo voy a estar hablando de este punto y luego Noemí va a estar dando la parte central de qué cosas necesitamos ver para que nosotros podamos gestionar bien la parte de recursos humanos, ¿verdad? Según las estadísticas, el 50% de las contrataciones son fallidas todos los años. Como estaba mencionando, eh, el salario mínimo está prácticamente en 2.600.000 y algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros contratamos a la persona incorrecta, estamos perdiendo en 10 a 12 salarios, ¿verdad? Y esta parte y lo que la gran mayoría de los reclutadores o de las empresas que se encargan específicamente de la parte de capital humano utilizan una metodología que se llama downgrading, que es seleccionar a la persona ideal, ¿verdad? Y este consta de 4 pasos. El primer punto es filtrar a los candidatos a través de una llamada telefónica o puede ser también de, como uno decida, ¿verdad? De repente una videollamada. Y después hay que les vamos a estar proporcionando una hoja de recursos que nosotros vamos a estar utilizando. Y esta hoja de recursos tiene 7 puntos que nosotros podemos tener en cuenta y que debe ser enfocada, ¿verdad? A la persona y también ver todo lo que engloba a esa persona y la persona a quien vamos a contratar que en realidad sea lo que estamos necesitando y sea quien va a sumar en ese puesto que está vacante, ¿verdad? Entonces, Top Grading lo que nos ayuda es a crear grandes equipos, ¿verdad? Y que estos equipos estén enfocados. Entonces, es un proceso que utiliza entrevistas detalladas para identificar quiénes son los candidatos o es decir, el candidato perfecto. Y el proceso de mejora incluye historial de trabajo detallado, conjunto de habilidades, conocer al candidato a un nivel más personal y muchos otros puntos, ¿verdad? Y esta persona a quien nosotros vamos a contratar tiene que estar en sintonía con nuestra cultura de la empresa. Entonces, ¿cuál es la cultura de nuestra empresa? Ese primero tenemos que tener muy bien definido y todas las personas que se vayan sumando a nuestro negocio que estén en sintonía con esto, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber eso? Si esa persona, la forma de trabajar de la misma verdad se adaptará a la empresa, se llevará bien con sus compañeros, sus valores están en línea con los nuestros. Entonces, son 3 preguntas básicas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y después estas son algunas de las preguntas más profundas que nosotros vamos a estar tratando con el candidato o la candidata, ¿verdad? Entonces, son preguntas así que nos ayuda a conocerle a la persona. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos negocio? A veces la necesidad es tanto y contratamos a una persona y en vez de sumar, resta, ¿verdad? O, y como emprendedores sabemos que sin si una de las cosas no hacemos bien, esto puede traer mucha pérdida a nuestro negocio. Entonces son estas las preguntas básicas, ¿verdad? De repente podemos preguntarle cómo se imaginaría su vida en la empresa, qué expectativas tiene de la posición y cómo les fue en su otro trabajo y cosas así. Vamos a mirar en un ratito la planilla, ¿verdad? La hoja de recursos que nos va a ayudar a hacer esto. Y luego, otra de las cosas muy importantes que yo veo mucho, porque yo trabajo con muchas empresas, ¿verdad? De diferentes rubros y no tenemos nosotros como un legajo laboral, que sería la ficha de nuestro empleado, la ficha de nuestro colaborador, ¿verdad? Y esta ficha es de suma importancia. Sabemos que cada día se está ajustando más cosas
más puntos en la parte laboral, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo está sacando nuevas reglamentaciones. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Ministerio de Trabajo es ir disminuyendo esa informalidad que hay en esta parte, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer un buen legajo laboral, y en esto me voy a tomar un poquitito de tiempo, ¿verdad? Necesitamos tener un currículum, la ficha del empleado, en donde podamos tener dónde está viviendo, contacto de emergencias, o sea, los datos básicos. Luego el contrato de trabajo, y si es posible, dentro de ese contrato de trabajo tiene que estar muy bien estipulado la parte de acuerdo de confidencialidad, ¿verdad? Eso veo mucho también ahora con algunas empresas que trabajo, que de repente no tenemos bien ajustado esta parte, y suceden cosas y después nos lamentamos, ¿verdad? Entonces, cuando hagan su contrato de trabajo, siempre traten de ver esto con un abogado y que esté muy bien estructurado y tenga todas las partes que nosotros estamos necesitando. Si vamos a incluirle en el IPS, sabemos que necesitamos hacerle una inspección médica, y ese legajo, ¿verdad? Se va a quedar como un archivo, y en caso, en el día de mañana, si el IPS nos requiere, nosotros tenemos que tener a mano, porque esto está reglamentado. Registrarle en el IPS, si se le registra en el IPS, hay que registrarle en el Ministerio de Trabajo. Si no hacemos estas tres cositas que ahí vienen de la mano nomás, les cuento que las multas, ¿verdad? Por no hacer bien nuestra gestión en esta parte es bastante saladita. Y tener todos los demás comprobantes: recibo de salario, vacaciones, aguinaldo. Hay que amonestarle si de repente no está cumpliendo bien con su trabajo, porque estas cosas es lo que nos va a ayudar y nos va a brindar un respaldo en el día en que sucedan esas situaciones no tan agradables cuando se van al Ministerio de Trabajo y cosas así, ¿verdad? Y después, si estamos en la industria o en trabajos así donde existe cierto tipo de riesgo, debe haber una constancia capacitación, y, y estos deben estar firmados por nuestros colaboradores de que han sido capacitados, ¿verdad? Que se le han entregado sus elementos de trabajo y todos estos detalles. Estas son cosas básicas, pero que nosotros como emprendedores sí o sí necesitamos saber y poner en marcha, ¿verdad? Siempre tenemos que prepararnos para lo peor, pero esperar lo mejor, ¿verdad? Y si tenemos estas cosas, siempre vamos a estar bien preparados, y suceda lo que suceda, vamos a tener la forma de cuál podemos respaldarnos. Entonces, en los otros cursos que habíamos tenido, ya habíamos hablado cuánto es el costo mensual mínimo de un colaborador, ¿verdad? El salario mínimo, luego tenemos el aporte patronal y el aguinaldo que se paga, ¿verdad? En diciembre, justo estamos entrando en ese mes, ¿verdad? Y este es el costo total, el costo mensual de cada colaborador formalizado, ¿verdad? Y para ir terminando, dice: el sueño de todo dueño de una pyme, de un emprendedor, es que la empresa mejore la calidad de vida del dueño, no que la destruya. El corazón bombea sangre de manera constante. La sangre de tu empresa es el dinero y debe de fluir al igual que el corazón, de forma constante y no de forma inconstante. Algunas veces sí y otras no. Entonces, ¿verdad? Nosotros necesitamos que fluya eh, efectivo, que fluya, que haya disponibilidad de nuestro negocio, ¿verdad? Para que tenga vida a largo plazo. Y también necesitamos cuidar mucho esta parte tan vidriosa, que es la parte del capital humano, recurso humano que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos medir también la gestión de la parte de recurso humano en nuestro emprendimiento? A través de los KPI, ¿verdad? Entonces, podemos ir midiendo cómo estamos, en qué necesitamos ajustar el proceso de selección, proceso de contratación, los costos que estos implica, ¿verdad? Porque hay que también
mirar no solamente el dinero, sino el tiempo que invertimos. Cada vez que eh, haya mucho cambio de personal en nuestro negocio, sabemos que eso también tiene un costo alto en tiempo y obviamente dinero porque hay que volver a enseñar y cosas así, si es que no tenemos procesos. Después el rechazo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tiene que ver con, con la parte así de cómo hacer para contratar. Ahora le voy a mostrar este material que después le vamos a pasar. Y espérame que un ratito acá. Un chique acá tengo un. Ok, ahora sí. Este es el otro material de lo que es la metodología, ¿verdad? De Top Grading que nosotros podemos utilizar. Acá hay un pequeño espacio en donde ustedes pueden poner su logo y otros detalles, ¿verdad? Entonces, el primer paso es tener los datos básicos del candidato, el núcleo familiar, cómo podemos cómo es evaluar esta parte, luego si tiene cónyuge o compañero. Acá se dan cuenta que por qué esa frase contrate lento y despida rápido, ¿verdad? Porque necesitamos tomarnos el tiempo para hacer una buena entrevista, ¿verdad? Después de ello, la parte de área personal, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas a corto plazo, a largo plazo? Y si sus metas y todos los otros detalles va acorde con la cultura que nosotros tenemos dentro de la empresa. Luego su historia laboral, ¿verdad? Y también la motivación por el cargo. Necesitamos saber qué es lo que le motiva, porque en realidad cuando contratamos a una persona, en realidad es una persona con meta, con sueños, ¿verdad? Y nosotros también necesitamos saber qué es lo que le motiva y cómo podemos hacer, ¿verdad? Para que eh, siempre esté motivado y que como empresa podamos también ayudar a poder potenciar a las personas que están trabajando con nosotros, ¿verdad? Y posterior a eso, evaluamos la entrevista, ¿verdad? El comportamiento durante la entrevista y luego hacemos la conclusión final, ¿verdad? Y todo esto nos va a llevar tiempo, pero como habíamos visto al inicio, por cada persona que contratamos y que no reúne los requisitos que nosotros estamos necesitando, vamos a estar perdiendo de 10 a 12 salarios mensuales, ¿verdad? Y es mucha plata quizás por a la mala atención al cliente, porque no están atentos en lo que hace y cosas así, ¿verdad? Entonces, esto vamos a estar compartiendo con ustedes. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta que deseen hacer, porque ahora el tiempo ya va a ser de Noemi. Y si no tienen alguno, no veo ninguna pregunta. Creo que quedó súper claro, ¿verdad? Es una pincelada de ese trabajo previo que necesitamos hacer antes de contratar, ¿verdad? Y recuerden, hagan su legajo de empleado. Ese es súper importante. Y por lo general, como siempre estamos a las corridas, somos medio todólogos, la gran mayoría de las veces no hacemos bien ese proceso. Y por no dedicarle unos minutos a esto, de repente, después de ello, ¿verdad? Podemos pasar por experiencias no tan agradables que son súper estresantes. Y bueno, ahora voy a compartir un poquitito con ustedes. Espérenme que acá, algo antes de darle el tiempo a Noemí. Noemí es una genia, entonces acá, y acá vamos a conocerle un poquitito antes de darle el tiempo. Entonces, Noemí es docente universitaria, es abogada, egresada de la Universidad Nacional, integrante del cuadro de honor, especialista en gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública por la Universidad Columbia de Paraguay. Participante del programa Certificación en Liderazgo para la Ética, Equidad y Transparencia por el Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia, con formación en las áreas de Derecho Administrativo, gestión de la participación ciudadana, gestión de personas, gestión pública y desarrollo institucional, políticas de ciudadano, técnicas de negociación y mediación de conflictos, contrataciones públicas, prevención y atención de violencia, entre otros. Cursando actualmente la maestría en Derecho Civil y Procesal en la Universidad Americana y la maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad en la Universidad Columbia del Paraguay. Actualmente Noemí está con millones de cosas, está con su tesis y para mí realmente es un placer poder tenerla hoy. Y vamos a ver ahora esa parte que siempre, porque yo sé que todos los emprendedores tenemos muchas dudas en todo lo que tenga que ver con la parte laboral. Y Noemí es una capa, me ha ayudado muchísimo en ese aspecto, ¿verdad? Y, y sé que va a poder aclararnos muchas dudas de la cual nosotros siempre estamos teniendo, ¿verdad? Noemí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y una vez más, poder reiterar mi agradecimiento, Lucía, gracias por el preámbulo. Realmente es mucho lo que podemos hacer en el campo de gestión de personas, como estuviste explicando también, es un proceso de seleccionar, poder hacer la inducción de las personas que uno seleccionó y poder también mantener motivado a nuestro personal público. Es importante que podamos tener esa cultura porque realmente el capital humano es el mayor capital que tiene una empresa, del tamaño que sea. Las organizaciones y las instituciones funcionan con personas, a través de personas, y mientras mejores y mientras podamos retener a los mejores dentro de nuestra empresa, podemos también saber que vamos a cumplir gran parte de nuestros objetivos. Entonces ahora vamos a hablar, mi presentación es desde una mirada del derecho laboral, un poco jurídico, legal, un poco de técnico también, pero yo sé, y te invito también, Lucía, a poder reflexionar en eso, que podamos también preparar para el próximo año, los próximos ejercicios, más contenido sobre cómo gestionar correctamente a las personas, ¿verdad? Y yo sé que a los emprendedores para esto es muy importante, para todas las personas, para todas las empresas, porque cumplen un rol estratégico las personas dentro de las organizaciones. Si nosotros tenemos un personal, bueno, primero tenemos que identificar el perfil del puesto, ¿verdad? ¿Qué puesto yo necesito cubrir? ¿Y qué requisitos necesita ese puesto para que funcione? Y en base a eso yo hago mi llamado, mi convocatoria y traigo a la persona que cumpla con ese perfil. Y después le retengo, le motivo y hago con que pueda rendir, ¿verdad? Y pueda tener un buen desempeño. Entonces, ahora mismo a mí lo que me gustaría es poder transmitir lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, lo que dice el derecho laboral positivo paraguayo actual, eh, específicamente mencionando dos grandes instrumentos jurídicos, que es la Constitución Nacional o la Constitución de la República del Paraguay y el Código Laboral, que son, digamos, como los mandamientos o el decálogo de las relaciones laborales. Nuestra Constitución Nacional abarca un montón de temas, pero es muy interesante que en materia laboral la Constitución es muy específica. Entonces, muchas reglas laborales tienen rango constitucional. Eso significa que no hay ninguna ley que pueda ir contra lo que la Constitución ya estableció de forma muy específica. Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, me gustaría comenzar mi presentación con una diapositiva que nos va a facilitar exponer, y voy a bloquear mi cámara, pero para optimizar mi señal de internet y que no se nos corte. Pero estoy acá, me van a estar escuchando. Entonces, una de las primeras cosas de las que vamos a hablar es de cómo está compuesto. Primero tenemos que entender que todas las personas tenemos que cumplir las leyes. Nosotros vivimos en un estado social de derecho. Y esto significa que hasta la autoridad más alta del país y el paraguayo de cualquier lugar de esta república está obligado a cumplir las leyes. Y eso incluye también a los trabajadores, a empleadores y trabajadores. ¿Cómo están constituidas esas reglas en el ámbito laboral? Como mencioné primero, la Constitución
que tiene muchas reglas específicas en materia laboral, el Código del Trabajo, que está sancionado por la Ley 213 de 1993. Antes del Código Laboral se encuentran los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que hay varios ratificados por el Paraguay. Una vez que el Paraguay ratifica por ley del Congreso un convenio internacional, este forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Este se torna obligatorio para nosotros. Y hay algunas reglas de fondo y de forma que tienen que ver cómo nosotros probamos que nosotros estamos cumpliendo la ley. Eso es algo muy importante que me gustaría también enfatizar en este taller, en esta reunión, de que hay una regla jurídica de que uno tiene que probar lo que uno alega, ¿verdad? Yo solamente voy a poder defenderme adecuadamente si yo puedo probar lo que yo estoy diciendo. Entonces, en materia laboral, hay un principio que tutela al trabajador. El trabajador lo único que tiene que hacer en la relación o lo único que tiene que hacer cuando hace una demanda es demostrar una relación de dependencia y que realmente estaba al servicio de un empleador. Una vez que el trabajador hace esto, corresponde al empleador probar que él cumplió con todas las reglas laborales. Y las reglas laborales que están en el código del trabajo son reglas mínimas. O sea, y son también irrenunciables. No puedo yo por contrato cambiar una condición que ya está por ley. Entonces, por más de que yo establezca un salario inferior al mínimo o que yo establezca una jornada ordinaria de trabajo más allá del límite legal, o en realidad es constitucional porque las 8 horas están por constitución, entonces esta cláusula es nula, no tiene ningún valor, para que podamos entender un poquito esto. La formalización del empleo en Paraguay. Entonces podemos ver que hay una tasa de empleo informal que es bastante elevada, el 64%. Y existe una autoridad administrativa del trabajo que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y que tiene un rol fiscalizador. O sea, además de promover la regularidad en las relaciones de trabajo, también tiene un fuerte rol de fiscalizar a las empresas y tiene atribuciones de poder detectar una infracción laboral y viene después el correspondiente sumario y las sanciones que corresponden. Hay que entender que la formalización es importante para el trabajador desde el punto de vista del trabajador porque tiene derecho a la seguridad social. Y la seguridad social también es importante para el empleador porque digamos que todos los riesgos de la relación laboral se trasladan a la seguridad social. Enfermedad del trabajador, ausencia del mismo, incapacidad, entonces todo eso se traslada a la seguridad social. Y después también que le permite al trabajador poder jubilarse eh, después de que su vida productiva haya finalizado. Entonces es tanto una oportunidad para trabajadores y para empresas. Y como había mencionado al principio, realmente es muy importante tener personal motivado. Porque cuando el personal está motivado, a ver, es más fácil conseguir los objetivos institucionales. También hay que tener en cuenta que los empleadores son responsables del daño que se pueda producir en el ambiente laboral. No significa que va a ser responsable de todas las cosas malas que ocurran, pero sí el empleador debe demostrar que el ambiente, o sea, el trabajo de por sí ya requiere un esfuerzo, ya es pesado, ya es costoso. Entonces, no debería nuestro trabajo provocarnos más daño del que ya es inherente o del que ya es propio de esa actividad. Podemos ver las modalidades del contrato. Primero que nada, me gustaría indicarles o comentarles lo que es un contrato. Y un contrato laboral en específico es un acuerdo de voluntades. Es donde dos personas, un empleador y un trabajador, se ponen de acuerdo para el trabajador hacer una obra o prestar un servicio y el empleador se compromete a retribuir por esa obra o por ese servicio. Entonces, puede ser el contrato laboral o el contrato de trabajo puede ser verbal y puede ser por escrito. Como les dije, ¿qué tiene que hacer el trabajador cuando va a juicio? Demostrar la relación laboral, demostrar que hubo subordinación, que él cumplía un horario de trabajo, demostrar que él recibía órdenes e instrucciones para realizar la tarea y que él estaba, digamos, dentro de un puesto dentro de la organización. Entonces, él logra demostrar la existencia de la relación laboral
todas las demás obligaciones de demostrar que cumplió la ley es del empleador. El empleador es el que debe traer los recibos de que pagó el salario, es el que debe tener los recibos de que los aguinaldos se abonaron, de que las vacaciones fueron usufructuadas, de que se hizo el preaviso correspondiente. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a documentarse allí correctamente, ¿verdad? Que puedan estar todos los datos correctamente consignados, la fecha, la firma, las aclaraciones, las fotocopias de cédula. Como dijo también algo muy importante que dijo Lucía, el legajo. Es muy importante tener la dirección de nuestro trabajador. Si nosotros necesitamos intimarle, si nosotros necesitamos, en el caso de abandono, necesitamos intimarle para que venga a prestar su función, entonces yo tengo su dirección, yo sé dónde él vive y dónde yo puedo hacer eso. Y para muchas otras cosas más sirve el legajo. Por eso les estaba diciendo que para mí esto es como el puntapié, porque podemos hablar muchísimo y realmente es muy rico el contenido. Los tipos de contrato, bueno, el Código Laboral establece que por escrito va a ser, el contrato por escrito debe ser en algunos casos. Solamente por citarle el contrato de aprendizaje, puede serlo también los contratos que superan más del salario mínimo. Pero es cuando básicamente el contrato está por escrito, que podemos también dedicar todo un día para hablar sobre qué cláusulas poner en los contratos. Es muy importante también eso, qué datos poner. Pero no quiero que se asusten, es muy importante que ustedes estén participando ahora que hay de a poquito, línea sobre línea van a ir aprendiendo. Y si ustedes pueden seguirle a Lucía, ¿verdad? Poder desarrollar más habilidades y competencias en estas áreas y que realmente nunca va a estar de más. Bueno, el contrato por tiempo determinado es como su nombre le indica, cuando se trata de una tarea ocasional o temporal y tiene un plazo fijo de terminación. El contrato por tiempo indefinido es la regla general, es cuando la actividad de la empresa es permanente, o sea, cuando una persona constituye una empresa, evidentemente es para que dure por tiempo indefinido. Entonces se trata de las tareas permanentes y esenciales de esa empresa, que esa empresa va a necesitar por toda su vida. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de tareas, el contrato debe ser por tiempo indefinido. Y el contrato de obra servicio determinado es cuando yo necesito algo puntual, algo específico que va a terminar y ya no necesito repetir en el tiempo. El contrato de aprendizaje es donde, además de que de que el aprendiz, porque ese es el nombre que se le da al tipo de trabajador en este tipo de contrato, de prestar un servicio o de realizar una obra, además aprende. O sea, el empleador está obligado a enseñarle una profesión, un oficio, y el trabajo temporal ocasional accidental es, digamos, el contenido del tipo de contrato de plazo determinado, que es aquel cuando yo necesito para una X cosa, puede ser tal vez algo informático, un programa X, eh, no sé, pueden haber muchos tipos de este tipo de contrato, algo, un informe especial, y yo necesito solamente por un tiempo determinado. Y estas son algunas consideraciones sobre los contratos de trabajo en el Paraguay. Como él les había dicho, la regla general son los contratos de trabajo a término indefinido y estos duran hasta que una de las partes decida terminar. Las formas de terminar los contratos pueden ser por voluntad de ambas partes, pueden ser también por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, por ejemplo, ocurre la muerte o la incapacidad de alguna de las partes o la imposibilidad de continuar con el servicio, o puede ser también por voluntad unilateral de una de las partes. Pero esto tiene una peculiaridad, que la ley establece específicamente qué causas yo puedo invocar para decir yo decido terminar el contrato o yo decido retirarme. Entonces la ley establece así, son así bastante explícitas las causas y los motivos por los que yo puedo terminar una relación laboral por voluntad unilateral, o sea, solamente una de las partes quiere hacer esto. Ahí también lo que les había comentado, que los contratos que tienen una remuneración que supere el salario mínimo deben estar por escrito. Y también una nueva ley del 2019, que es la ley 6339, que habla también del contrato a tiempo parcial. ¿Cuál es la característica esencial de este tipo de contrato? Es que tiene una carga horaria de 16 a 32 horas semanales, porque más adelante les voy a comentar cuál es la jornada ordinaria que está establecida también
en la ley. ¿Y por qué? Porque es importante también tener bien definida nuestra jornada laboral. Bueno, como les había comentado, varios aspectos del derecho laboral se encuentran en la Constitución. Así vemos, uno de los primeros artículos habla del derecho al trabajo. Y este artículo dice que las personas pueden dedicarse a la actividad, pueden escoger el trabajo que quieran. La única condición es que sea un trabajo lícito, que sea una actividad socialmente permitida. Eso respecto a la libertad de opción del trabajo. Después hay un artículo que habla de la no discriminación y se refiere a que los trabajadores no deben ser discriminados por alguna causa no objetiva. Por ejemplo, por cuestiones étnicas, de edad, religión, de sexo, su condición social, sus preferencias políticas o sindicales. Y en este artículo también se habla de las personas con discapacidad. También los empleadores deberían considerar contratar a personas con discapacidad y que estos puedan eh, ejercer un trabajo, una función que esté dentro de sus capacidades, ¿verdad? Hay una institución que se llama la CENAVIS, que es la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que da a las personas con discapacidad un porcentaje de la discapacidad que tiene y también un informe sobre el tipo de trabajo que estas personas pueden realizar. Entonces, si alguna vez ustedes se encuentran ante esta situación, pueden solicitarle a la persona ese documento y eso les va a orientar, les va a permitir saber qué tipo de trabajo pueden darle a una persona dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, porque sabemos que hay desde de las discapacidades intelectuales, físicas, emocionales, hay una serie digamos, de espectro de discapacidades. En la Constitución también se habla del trabajo de las mujeres. ¿Y qué dice sobre esto? Que tienen los mismos derechos y obligaciones, pero específicamente sobre las mujeres y entendiendo también el rol de la maternidad, se habla de que la mujer será protegida durante la maternidad, durante el embarazo, la maternidad, y hay una ley del 2015 que también dice en los permisos de lactancia. Eh, y la Constitución es muy clara de que no se puede despedir, o sea, todo despido a una mujer embarazada o en permiso de maternidad o lactancia es nulo. Y el trabajo de los menores, bueno, los menores a partir de 14 años pueden trabajar. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto, por eso no me detengo demasiado en esta presentación, pero a partir de los 14 años pueden trabajar, pero tienen una jornada laboral reducida de 4 horas diarias. ¿Por qué? Primero, para proteger el desarrollo físico de esos menores y segundo, porque tienen que tener la oportunidad y en realidad la responsabilidad de formarse y de poder estudiar. Entonces, los menores todavía tienen esa responsabilidad de la educación formal. Les pido un ratito, una pausita. Estoy en mi rol de mamá también. Si ustedes están teniendo alguna pregunta o cosas así, pueden ir poniendo en el chat y después al finalizar esta presentación vamos a estar viendo. ¿Está bien? Porque son puntos así súper importantes lo que vamos a ver en el día de hoy. Y como estaba diciendo Noemí, son cosas así que necesitamos de una, como ponernos la meta y de hacer toda, todo, ¿verdad? Así como que no se nos escape ni una coma. Entonces, pueden ir poniendo sus preguntas. Yo sé que muchas preguntas tenemos en la parte laboral. Sí, está bien, Lucía. Gracias, gracias. Bueno, y era eso sobre esta parte, ¿verdad? De las jornadas de trabajo y de descanso. ¿Qué les quiero decir sobre esto? Que la jornada ordinaria máxima, dice la Constitución, no excederá de 8 horas diarias.
y de 48 horas semanales. Esto se refiere a la jornada ordinaria diurna, que es la que se desarrolla entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Dura 8 horas. Y hay algunas jornadas laborales inferiores, como por ejemplo la que se refiere a los trabajos insalubres o peligrosos, en donde la jornada laboral ordinaria es de 6 horas. Entonces, si una actividad laboral tiene una declaración de insalubridad o de peligro, tiene una jornada laboral reducida de 6 horas diarias y 30 horas semanales. Las nocturnas también son inferiores, son de 7 horas, diarias, y hay también una jornada mixta que es de 7 horas y media. Y también se habla de los descansos y las vacaciones. Entonces existen una serie de descansos. Por ejemplo, se encuentra el descanso intermedio, que es un descanso que tiene que haber dentro de las 8 horas de por lo menos media hora. O sea, estas 8 horas deben ser divididas en 2 secciones y hay un descanso mínimo de 30 minutos. Después también debe haber un descanso entre jornada y jornada de por lo menos 10 horas. Y hay un descanso también que se llama descanso semanal y que la ley dice que generalmente, este es un descanso de 24 horas y que generalmente va a ser día domingo. Y después tenemos las vacaciones anuales, que también son descansos legales y las vacaciones están, digamos, escaladas de acuerdo a la antigüedad que tiene el trabajador. Vamos a ver más adelante también en detalle esta escala y cómo se calcula en el pago de las vacaciones. Los siguientes artículos de la Constitución hablan de la retribución del trabajo y en este artículo se habla de la remuneración que debe ser suficiente para cubrir las necesidades del trabajador. También se habla del aguinaldo. El aguinaldo es una retribución anual que se refiere al tiempo que la persona trabajó y cuando cumple, en realidad se paga el 31 de diciembre. Antes del 31 de diciembre se debe pagar el aguinaldo, que es esta retribución anual. Y también se habla de una bonificación familiar o una asignación familiar, dice la Constitución. Se hablan también de la retribución por horas extras y en algunos lugares también hay una bonificación por realizar tareas insalubres. De la estabilidad y de la indemnización, bueno, la estabilidad es la protección legal que se le da a la permanencia en el trabajo y transcurre después de determinado tiempo, que no quiero entrar en detalle porque vamos a estar repitiendo todos los temas, pero una vez que el trabajador ha estado, bueno, hay dos tipos de estabilidad, la relativa y la absoluta. Una vez que transcurre el periodo de prueba, ese trabajador tiene una estabilidad absoluta. Y si yo quiero, digamos, desvincularle de la empresa, tengo que pagar ciertos rubros laborales. Y hay una estabilidad absoluta en donde cuando la persona llega a esta estabilidad, ya no puede ser desvinculada. Y esto se da después de los 10 años de antigüedad. Y la indemnización se refiere a que si uno va a prescindir de un funcionario o de un personal, debe indemnizarle. Y hay también reglas para hacer esto. De los beneficios adicionales al trabajador y de la seguridad social, bueno, es lo que les dije, los riesgos del trabajo se trasladan a una institución que se encarga de poder prever y de poder cubrir cualquier siniestro, no sé si llamarlo siniestro, pero cualquier eventualidad que pueda ocurrir en la relación laboral. Entonces se trasladan en este caso al IPS. Cuando hay un accidente de trabajo, cuando hay permisos de maternidad, permisos por enfermedad, incapacidad, ¿verdad? Es ahí cuando digamos que el IPS, en el caso del sector privado, es el que viene a suplir o dar esas prestaciones de salud que el trabajador necesita para poder volver a su lugar de trabajo. Y también la jubilación, que es un derecho de los trabajadores. Bueno, aquí entramos en las causas de terminación de los contratos. Habíamos visto antes que el contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, algo interesante que ustedes tienen que saber es que esas mismas voluntades se pueden poner de acuerdo para terminar esa relación. Entonces, muchas empresas tienen la costumbre de hacer firmar a sus trabajadores renuncias, pero en realidad
algo, digamos, que puede dar más protección jurídica al empleador, es hacerle firmar un acuerdo de rescisión de contrato, en donde trabajador y empleador se ponen de acuerdo y dicen que ellos quieren terminar la relación laboral. Y las causas son varias, pero tienen que saber que tienen que estar amparadas en la ley. Yo no me puedo inventar una causal, tengo que mirar la ley, buscar ahí y ver si se dieron las condiciones para que esa causal entre en vigencia. Bueno, voy a solamente citar las que están en la diapositiva. Ahí habla del mutuo consentimiento, que es lo que les dije. Ambas partes se ponen de acuerdo y dicen, queremos terminar la relación. Esto puede hacerse ante un escribano, puede hacerse ante el Ministerio de Trabajo, el secretario del Tribunal del Trabajo, del Juzgado de lo Laboral o dos testigos del acto. Entonces, es un documento bastante simple y se deben cumplir esas formalidades. También el contrato termina con muerte del trabajador o su incapacidad física o mental que haga imposible el cumplimiento del contrato. También por caso fortuito o fuerza mayor. Estos son causas externas que no tienen nada que ver con el trabajador o con el empleador. Algo que ocurrió que imposibilite continuar con el trabajo. El vencimiento del plazo o la terminación de la obra cuando se trata de contratos que tienen un plazo determinado o por obra. La muerte o incapacidad del empleador, la quiebra del empleador o la liquidación judicial de la empresa. Tienen que saber que quiebra de una empresa es algo que se tiene que declarar judicialmente. No es porque yo caigo en insolvencia que yo digo que estoy en quiebra. Tiene que haber una intervención del Estado que diga que X persona o X empresa está en quiebra. Y el cierre total de la empresa, la reducción de las tareas, previa comunicación a la administración del trabajo. Entonces, donde dice que se va a dar participación a las partes antes de dictarse esta resolución. El periodo de prueba. Bueno, este es un tiempo que tienen ambas partes, trabajador y empleador, para decidir si van a continuar con la relación laboral y tiene diferentes plazos. Son 30 días cuando estamos hablando de personal no calificado, 60 días para personal calificado y hay un plazo a ver, las partes pueden convenir, es convencional, no es un plazo legal, cuando se trata de técnicos altamente especializados. Entonces ahí se puede establecer un plazo mayor o tal vez hasta uno menor, ¿verdad? Porque la ley no dice. Pero cuando se trata de técnicos altamente especializados se puede establecer un plazo de prueba, de periodo de prueba. Sí, es muy importante que ustedes, ¿verdad? Estos 30 días o 60 días o los que se hayan establecidos son importantes para poder evaluar el desempeño del trabajador, pero es muy importante también hacer una buena inducción. O sea, ese trabajador incorporado debe entender los procesos de la empresa, qué hace la empresa, cómo es el perfil de los clientes, cuáles son las reglas dentro de la empresa, si hay un reglamento interno, si tiene que proveer documentación a su legajo, em, a qué áreas tiene que acudir él, si él necesita, tiene un problema de un permiso o si él, no sé, necesita comunicar alguna eventualidad. Entonces tiene que haber un periodo, un tiempo de inducción. Y después también sería interesante también si la empresa tiene otras personas con más antigüedad, hacer esa transferencia de conocimiento, ¿verdad? Indicarle a esta persona que pueda enseñarle qué tiene que hacer y cómo hacer. Si al término de esto, de este plazo, ninguna de las partes se manifiesta, nadie dice nada, entonces este contrato continúa. ¿Y qué pasa ahí? El trabajador adquiere estabilidad relativa. A partir de ese momento, cualquier desvinculación que yo haga de este personal va a tener que ser indemnizada. Si es que yo no puedo, si es que no existe o no puedo probar una justa causa. Entonces, de un día para otro, yo no quiero más a este personal, yo le debo indemnizar para poder, digamos, cumplir con las formalidades que la ley me exige y para poder evitar una denuncia, una demanda que generalmente va a ser mucho más costosa porque ustedes saben que cuando uno va a demanda, se, digamos que se puede triplicar o puede ir mucho más esa reclamación inicial del trabajador por las costas del proceso. Todos los gastos judiciales se recargan a la parte perdidosa. Bueno,
Este es lo que les había comentado, el artículo 81. Aquí solamente están algunas de las causales. Determinación del contrato por voluntad unilateral del empleador cuando el empleador tiene una causa, pero son varias. No quiero que piensen que son solamente estas que están acá. Por ejemplo, la inasistencia del trabajador a las tareas contratadas durante 3 días consecutivos o 4 veces en el mes. Es muy importante lo que dijo Lucía sobre la amonestación, porque cuando ustedes tengan que demostrar que estos 3 días no se cumplieron o estos 4 días, cualquiera de estos 4 días en el mes, entonces ustedes tienen que demostrar, no sé si hay un registro de marcación, una planilla, o un informe del superior o de alguien que trabaje y diga, esta persona no vino este día, nos comunicamos. Entonces es así como yo puedo probar esta causal, ¿verdad? O sea, hay que dejar asentado en algún lugar que esta persona no vino X día. Después también el abandono del trabajo, y ahí dice que se entiende por abandono, y en las prácticas generalmente se suele intimar al trabajador. Cuando el trabajador empieza a faltar y antes de que transcurran los 3 días, se le debe intimar, generalmente a través de telegrama colacionado o de otro documento, para que él pueda venir al lugar del trabajo. Si no viene o no cumple, entonces se lo considera como abandono del trabajo. Ahí dice, el abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo quedará configurado con la falta de justificación o silencio del trabajador ante intimación hecha en forma fehaciente para que se reintegre al trabajo. ¿Por qué estamos hablando de estas causales? Porque son las que se dan con más frecuencia. Pero el artículo 81 es mucho más amplio. Habla de robo, habla de mal comportamiento y muchos otros más que yo les invito a leer. Y ahora no nos vamos a detener demasiado en ello. Tenemos el preaviso. ¿Qué es el preaviso? Entonces yo decido que quiero desvincular a una persona. Yo decido que ya no quiero trabajar con ella y yo le debo de avisar esa intención de no continuar con la relación de trabajo. Esto es cuando va a ser por voluntad unilateral. ¿Y cuánto? Son plazos distintos. Si estamos hablando de un trabajador que tiene un año de servicio, o perdón, del periodo de prueba hasta un año de servicio, 30 días. Son 30 días antes, yo le debo avisar de que va a ser desvinculado. Si tiene más de un año y hasta 5 años de antigüedad, los días de preaviso son 45. Si tiene más de 5 hasta 10 años, son 60 días de preaviso. Y si estamos hablando de trabajadores que tienen 10 años cumplidos en adelante y más, son 90 días de preaviso. ¿Qué pasa si yo no cumplo con este preaviso? Yo tengo que pagar en dinero esos 30, 45, 60 o 90 días. O sea, tengo que cuantificar cuántos serían. Si estamos hablando de un trabajador de 10 años, básicamente serían 3 meses de salario, lo que le correspondería pagar por indemnización por falta de preaviso. La ley habla también de un derecho de los trabajadores de 2 horas dentro de la jornada para salir a buscar trabajo. No ocurre lo mismo cuando es el trabajador el que da el preaviso, porque el trabajador puede dar también. Digamos que este derecho solamente cuando el empleador da el preaviso, entonces tiene que también permitirle un día a la semana o 2 horas dentro de la jornada poder salir, y básicamente sería para buscar otro trabajo. Esa es la finalidad de la ley, de no dejar desamparado al trabajador que está perdiendo su trabajo, pueda encontrar otro medio de sustentar a su familia. ¿Qué es la indemnización por despido sin causa? Es cuando yo no puedo encuadrar la conducta del trabajador en ninguna de las causales que la ley me dice. Entonces, ¿qué corresponde? Pagarle una indemnización. Y es una regla básica, pero que parece un poco confusa. Y se habla de una indemnización equivalente a 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. Es decir, si yo tengo un trabajador que tiene 6 años prestando servicio conmigo, yo tengo que calcular 15, o sea, la mitad de su salario, porque el salario se calcula en a base de 30 días, lo que él gana en un mes, dividir en 2 y eso multiplicar por su antigüedad. Si él tiene 6 años y 7 meses, entonces ella se considera como si fuesen 7 años. Entonces la antigüedad juega un papel
importante a la hora de poder saber o determinar cuánto corresponde una indemnización por despido sin causa. Cuando muere el trabajador, sus herederos tienen derecho a esta indemnización. Bueno, ¿cómo se calcula? Se tiene en cuenta los salarios de los últimos 6 meses o fracción menor de tiempo. Y ese dinero de indemnización no puede ser utilizado para compensar por la venta de algún servicio u obra que le pudo haber dado el empleador, ni tampoco puede embargarse, salvo los embargos por prestación de alimentos. La estabilidad en el trabajo, ya más o menos habíamos hecho un adelanto de que es esa protección por la permanencia en el lugar del trabajo. Entonces, cuando uno permanece en el lugar de trabajo por cierta cantidad de tiempo, tiene una protección legal especial. Y lo que busca es que el trabajador no sea objeto de despidos arbitrarios. Tiene derecho a conservar, si el trabajador está haciendo bien su trabajo, se está cumpliendo con los objetivos de la organización, entonces tiene derecho a conservar su empleo durante toda su vida laboral, salvo que haya una causa justificada para el despido. La estabilidad relativa es la que se da cuando transcurre este periodo de prueba y puede ir hasta los 10 años. Y una vez superados los 10 años, ocurre lo que se conoce la estabilidad absoluta. En esta estabilidad, el empleador no puede desvincular, en realidad no puede alegar ninguna causa para desvincular al trabajador y en caso de que lo haga, deberá abonar una indemnización doble. O sea, esa indemnización que correspondía al trabajador se multiplica por 2 y es lo que debería abonar. Pero cuando una vez que un trabajador supera estabilidad absoluta, el empleador ya no puede desvincularle. Generalmente lo que hacen las empresas, ¿verdad? O a veces al transcurrir el tiempo y considerando la edad, a veces se jubilan. Entonces la jubilación solo puede ser a través de la jubilación, a través del retiro de este propio empleador y en caso de que le despida, si hay orden judicial de reintegro, le tiene que pagar el doble de indemnización. Aquí vamos a hablar un poquitito del trabajo de las mujeres. Entonces también hay que tener muy en cuenta que la mujer, además de trabajar, de poder colaborar, contribuir en el trabajo, también tiene una función en la reproducción, en la conservación de la especie humana. Entonces la ley, la constitución y digamos que los principios jurídicos más universales protegen a la mujer y evidentemente lo que se pretende es proteger a ese niño que está en gestación. Entonces hay una ley especial del 2015 que está reglamentada, establece un permiso de maternidad de 18 semanas. Este permiso incluye el periodo prenatal, el nacimiento y también el postnatal. Y también se establece un permiso de maternidad, ese es el permiso de maternidad y un permiso de lactancia. Una vez transcurrido el permiso de maternidad, la mujer tiene permisos en minutos. Primero son de 90 minutos, que está en la siguiente presentación. El permiso del periodo de lactancia, que son 90 minutos, hasta que el niño cumpla 7 meses de edad. Una vez transcurridos estos 7 meses de edad, el permiso de lactancia va hasta los 24 meses de edad del niño, hasta que el niño cumpla 2 años y a partir de ahí es de 1 hora dentro de la jornada. Es decir, que una mujer lactante no trabaja 8 horas, trabaja 7, pero cobra como 8. En el caso, aquí es una de las ventajas de la seguridad social. Eh, porque entonces no paga el empleador, sino que paga IPS. Hay también una regla que habla de la nulidad del preaviso y despido que puedan darse durante el embarazo y mientras duren los descansos de maternidad. Va a ser nulo todo preaviso y despido decidido por la patronal. Hay también algunos permisos que forman parte del régimen de permisos de los trabajadores del sector público y privado. Específicamente en lo que respecta a las mujeres y los hombres, hay 2 leyes, una que establece
permiso para los varones y otra para las mujeres para hacerse algunos estudios específicos a fin de evitar determinadas enfermedades. Entonces las mujeres tienen un permiso de 2 días laborales al año para someterse a exámenes de Papa Nicolau y mamografía, y los hombres también tienen un permiso igual de 2 meses para realizarse exámenes para la detección del cáncer de próstata, y es ese, sí, es ese, pero los permisos son para hombres y mujeres, para que puedan hacerse estudios preventivos. La duración de las jornadas laborales, como vimos, la ordinaria diurna de 8 horas diarias y 48 semanales, la mixta es de 7,5 horas diarias o 45 semanales, las nocturnas de 7 horas diarias. ¿Cuáles son las nocturnas? Las que se dan a partir de cierta hora. Ahora estoy un poco trastocada, pero en el código está específicamente establecida este rango. Entonces, cuando estamos hablando de este rango de horas, ya se considera una jornada ordinaria nocturna. Las insalubres, tiene que haber una intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo que declara una actividad laboral insalubre. A partir de ese momento, esos trabajadores tienen una carga ordinaria de 6 horas diarias o 36 horas semanales. ¿Por qué es importante tener determinada la jornada ordinaria? Porque una vez superada la jornada ordinaria, comienzan a computarse las horas extraordinarias, que también tienen un límite legal, no pueden ser más de 3 horas diarias ni ser más de 3 veces en la semana, dice el código específicamente. Y tienen una sobrecarga, o sea, una hora extraordinaria se paga más que una hora ordinaria. Si estamos hablando de horas extraordinarias diurnas, se pagan con un 50% de recargo. Si estamos hablando de horas extraordinarias nocturnas, tienen un recargo del 100%. O sea, yo le debo pagar el doble de lo que le pago por una hora ordinaria. Si por una hora le pago 15.000 guaraníes, por una hora extraordinaria tengo que pagar 30.000 guaraníes. Los feriados también se pagan con un recargo del 100%. Si una persona, para dar un número redondo, en un día ordinario jornada ordinaria, gana 100.000 guaraníes, si trabaja un día feriado, debe cobrar 200.000 guaraníes por ese día. Tiene una recarga del 100%. Y las horas nocturnas tienen además, sí, tienen también una recarga del 30% sobre lo que gana una persona que trabaja en horario diurno. Hay algunos trabajadores que por los altos niveles en los que se encuentran o sea, no están obligados a cumplir estas 8 horas. Por el contrario, la jornada es un poco más extensa, es de 12 horas diarias. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? A los gerentes, a los jefes, a los administradores que no tienen esa fiscalización inmediata. También algunos tipos de trabajadores por la naturaleza del trabajo que desempeñan, serenos, vigilantes, y trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que requiera su sola presencia. Entonces, estas personas sí pueden tener una jornada de hasta 12 horas diarias, pero dentro de esas 12 horas diarias se debe tener en cuenta el descanso mínimo de 1 hora y media que integra la jornada de trabajo, y a los efectos de la remuneración, el excedente de 8 horas será pagado sin recargo, porque su jornada es de 12 horas. Bueno, es importante que las empresas fijen carteles en los lugares visibles. Allí también juega un papel importante el reglamento interno, porque en el reglamento interno se puede establecer cuál es la jornada ordinaria. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir del incumplimiento de la jornada ordinaria se pueden establecer sanciones y también incumplimientos por parte del trabajador. Si yo establezco que mi jornada ordinaria es de 7 de la mañana a 17 con un intervalo de 2 horas para el almuerzo, entonces el trabajador que incumple puede ser amonestado, puede ser apercibido, eh, y pueden verificarse algunos incumplimientos que a la larga nos pueden ayudar a desvincular a ese funcionario que no tiene tanto compromiso y responsabilidad en el trabajo. Por eso es importante que, como dice acá, las jornadas de trabajo sean visibles, que ellos sepan cuándo comienza y cuándo termina la jornada. Esto permite también, además de poder determinar las infracciones, poder también saber cuándo comienzan las horas extraordinarias. Y también debe estar publicado el salario mínimo, ¿verdad? Son dos reglas establecidas. Algunas cuestiones respecto al salario. Hay que tener en cuenta que el salario
es vital, es importante para la subsistencia de las personas. Entonces, pueden darse algunos descuentos del salario, se le puede, pero son las condiciones muy específicas. El primero, por ejemplo, habla de pérdidas, daños en los equipos, instrumentos, productos, mercancías, maquinarias e instalaciones que se causan por culpa, cuando hablamos de culpa estamos refiriéndonos a negligencia, cuando no hubo un debido cuidado. Y cuando hablamos de dolo estamos hablando de intención, cuando intencionalmente se produjo este daño. Entonces, pero ¿cuál es la condición? Que tiene que estar establecida en sentencia judicial, o sea, debía haber un proceso judicial que diga que fue culpa del trabajador y en base a eso se le puede descontar el salario. Puede ser también por el anticipo de salario que se hace al empleador, que es una práctica constante, y las cuotas que se destinan al seguro social, pagos de cuotas sindicales, de cooperativa u otros que han sido autorizados de forma escrita por el trabajador. Y este sí es muy importante, la orden de autoridad competente para cubrir obligaciones legales del trabajador. A veces, por ejemplo, vienen embargos de salario, ya puede ser prestación de alimento o una deuda común o corriente que haya tenido ese trabajador. Entonces, tienen que saber que esto tiene prioridad a la hora de hacer las deducciones, los judiciales. La asignación familiar es conocida también como la bonificación familiar y es, digamos, una remuneración extraordinaria pero obligatoria, más que extraordinaria es obligatoria, que es el 5% sobre el salario mínimo por cada hijo que dependa de ese trabajador. Y después ahí se hablan de algunas condiciones, pero esa es la regla general, es el 5%. El reglamento interno del trabajo, la ley establece que toda empresa que tenga más de 10 trabajadores debe tener un reglamento interno de trabajo que tiene que estar homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Qué debe haber en este reglamento? Las reglas generales de esta organización. Sanciones disciplinarias, la hora de entrada y salida, el descanso, eh, algunos parámetros relacionados a los riesgos laborales, algunas medidas de seguridad que deben observar los trabajadores, algunos permisos a los que se tenga derecho, ¿verdad? Si son mujeres embarazadas, de lactancia, cuál es el procedimiento de vacaciones. No debe ser muy complejo, pero sí debería poder contemplar los aspectos internos de los procesos, ¿verdad? Cómo hacer para pedir un permiso, cómo notificar algo de repentino que a uno le dificulta ir al trabajo. Entonces, es una norma interna, pero debe ser también sencilla y bastante clara para que todos los trabajadores puedan entender. Bueno, ¿qué pasa cuando un trabajador se va por voluntad propia? ¿Cuáles son los rubros que uno debe pagar? Digamos que es el trabajador el que hace el preaviso o el trabajador es el que avisa que no quiere continuar con la relación. El salario por los días prestados, por los días trabajados, el aguinaldo que corresponda, puede ser también el aguinaldo proporcional. Supongamos que esta desvinculación se da después de que se abonó el aguinaldo, este retiro del trabajador, entonces también se le paga un aguinaldo proporcional. El aguinaldo es la 12ª parte de todas las remuneraciones que una persona percibió en un año o en un periodo de tiempo menor. Entonces, si una persona trabajó 6 meses, su aguinaldo proporcional se va a calcular de la siguiente manera. Sumo todas las remuneraciones que percibió en esos 6 meses y divido por 12. Ese es el aguinaldo proporcional. Lo mismo ocurre con el aguinaldo anual. Se suman todas las retribuciones de los 12 meses y se divide por 12. Las vacaciones causadas, es decir, cuando el trabajador ya causó, ya tiene derecho a usar las vacaciones, pero todavía no disfrutó, entonces esas también se deben abonar en dinero. Si tenía derecho a 12 vacaciones, lo que corresponde por 12 días de trabajo. Y así. Vamos a ver un poquito más adelante la escala de vacaciones. Y la asignación familiar, si es que él estaba percibiendo. Cuando es el empleador y no tiene una causa o no puede probar la causa, los rubros aumentan, es más lo que se paga. ¿Qué? Se paga el salario, obviamente, por los servicios prestados,
el aguinaldo o el aguinaldo proporcional, como ya expliqué, las vacaciones causadas, que son las vacaciones que él ya tenía derecho a usufructuar. Supongamos que él cumplió ya un año al servicio del empleador y tenía 12 días. Y después de eso, después de ese año yo le quiero desvincular, pero no usó todavía sus vacaciones, entonces le tengo que pagar en dinero. Y las vacaciones proporcionales corresponde a lo que debería pagarle por ese periodo posterior al un año. Por ejemplo, él tenía un año, 6 meses. Entonces, las vacaciones que le correspondían por esos 6 meses. Cuando estamos hablando de trabajador que tiene derecho a 12 días, por 6 meses serían 6 días. Entonces, a ese trabajador yo le tendría que abonar lo que corresponde a 18 días de vacaciones. 12 por las causadas, 6 por las proporcionales. El preaviso, que es una escala, ya vimos. Cuando yo no le preaviso, supongamos que es de un día para otro esta desvinculación, entonces también se debe abonar la indemnización por falta de preaviso. La indemnización por despido sin causa, que es lo que vimos, y la asignación familiar. Entonces, uno puede desvincularle al trabajador cuando quiera, pero debe abonarle lo que corresponde por ley, todos los rubros y los conceptos que se establecen. Y también como empresarios, como emprendedores, tienen que también cuidarse, no voy a cansar de repetirme eso, de dejar las cosas por escrito, de si uno entrega un recibo o un dinero, hacer firmar un recibo, ¿verdad? Es lo que corresponde. Si uno necesita amonestar o percibir, hacerlo por escrito, tener el legajo que es tan importante que dijo Lucía. Son cosas que a ustedes les va a permitir prepararse y les va a permitir a ustedes estar listos para cualquier cosa que pueda ocurrir. A ver, sí, este es el acuerdo de confidencialidad que ya estuvo adelantando Lucía. Entonces puede ser una cláusula dentro del contrato que obliga a mantener la confidencialidad de la información. Esta obligación puede ser bilateral cuando ambas partes deben mantener el secreto y puede ser unilateral cuando solo una de las partes debe hacerlo. ¿Qué deben contener? Obligación de mantener la información confidencial, de no divulgar la información, de no publicar, divulgar o comunicar, que la información es propiedad de la parte, declaración de que la información es propiedad de la parte que la revela y declaración de que la información no viola ningún acuerdo previo o la ley. Entonces uno así, digamos, tiene una protección ante eventuales divulgación de información que no es de interés público y que podría ser perjudicial para la organización. Entonces, para terminar esta declaración dice, la fuerza del equipo viene de cada miembro y la fuerza de cada miembro es el equipo. Me gustaría poder haberles transmitido esa, esa importancia, ese rol estratégico que tienen las personas y que tienen que ser cuidadas, ¿verdad? Las personas que trabajan con nosotros. Y yo les puedo asegurar desde mi experiencia de que si las personas son cuidadas, de que las organizaciones, de que les va bien a las organizaciones. Entonces, hagan ese esfuerzo, ¿verdad? Hagan la prueba, contraten, presten tiempo, atención, como dijo Lucía, para contratar a las personas que realmente cumplen con el perfil que ustedes buscan, con el perfil de ese puesto. Induzcan, inviertan tiempo. O sea, nos cuesta más contratar a una persona que no corresponde, a la larga va a tener un costo más alto. Y ustedes van a ver, si encuentran una persona adecuada, esa persona les va a rendir todo lo que ustedes necesitan. Y si esa persona está motivada y está en un ambiente laboral saludable, un ambiente laboral que no le representa más daño de lo que el trabajo en sí, entonces realmente su organización va a tener éxito, ¿verdad? No significa que seamos paternalistas ni que dejemos pasar incumplimientos o infracciones. No, siempre usted, o sea, tiene que ser algo equilibrado. Si hay un reglamento interno, hay también obligaciones por parte del trabajador que está obligado a cumplir. O sea, también el servicio debe ser prestado y tiene que estar en condiciones de calidad. Y, y estoy muy contenta por este tiempo. Gracias, Lucía, por haberme invitado y eso es todo lo que va. Digamos, fue algo así, una fotografía rápida de nuestro derecho laboral, pero sí, yo sé que ustedes saben que podemos puntualizar muchas cuestiones, podemos debatir mucho más.
Gracias, Noemí. Muchísimas gracias. Y yo quiero como profundizar lo que dijo Noemí. Necesitamos documentarnos. La parte laboral así, todo lo que sea leyes suena aburrido, es aburrido, al menos para mí, para Noemí es un placer. Entonces, pero necesitamos documentarnos. Y algo que quiero rescatar de lo que dijo Noemí, ¿por qué necesitamos documentarnos para posibles juicios? Porque cuando las emociones están bien, fluyen, todo es color de rosa, pero cuando nosotros no sabemos cómo la otra persona maneja cuando está enojado o cuando tiene emociones no tan agradables, entonces, ¿cuál es la única forma que nosotros tenemos para poder respaldarnos? Es a través de los documentos, a través de un contrato, sí o sí, si están teniendo una industria, una fábrica o están creando algo, tienen que tener un acuerdo de confidencialidad. Les va a salir más barato ver ese tema con un abogado que después ir a juicio, ¿verdad? Y otra cosa que muy pocos negocios también tienen. Yo les cuento que hoy estuve justo hablando con alguien que trabaja en el Ministerio de Trabajo. Se vienen nuevas reglamentaciones que van a entrar en vigencia el próximo año y va a haber mucha fiscalización, ¿verdad? Como ya estaba mencionando Noemí, es alto la informalidad laboral, entonces lo que ellos quieren es que la parte laboral sea más formal. Entonces nosotros necesitamos cuidarnos. Y hay actualmente, este mes salió una resolución en donde las multas se pueden pagar o sea, si te toca pagar 1 millón, vas a pagar 500.000, ¿verdad? Porque te exoneran el 50%. Y si es por única vez, se puede solicitar la exoneración total, ¿verdad? Y si hay fiscalización y si hay multas, también se puede solicitar la exoneración, pero hay que pasar por un programa que ellos están preparando. Y entonces, ¿qué es lo que necesitan tener las empresas en la entrada? Ustedes van a ver en los bancos y cosas así el cartel laboral, en donde habla de los horarios, el salario y cosas así, como ya estuvo mencionando Noemí, ¿verdad? Que son cosas que nos ayudan a nosotros a saber cómo funciona esa empresa y es una ley y eso, y necesitamos ir cumpliendo. Y, y eso, informémonos, cuidemos nuestro negocio porque es nuestro sueño el que está en juego y por sobre todas las cosas, cuando mejor cuidamos a nuestro capital humano, porque sabemos que cuando somos uno, avanzamos pero lento, pero cuando somos muchos y trabajamos en equipo, rápido podemos lograr nuestras metas, ¿verdad? Pero así como ellos nos ayudan a poder cumplir nuestros sueños, también nosotros tenemos que cuidar a nuestros colaboradores, ¿verdad? Y cuidar todos los detalles, ¿verdad? Documentarnos en todos los aspectos y eso, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta y nuevamente gracias, Noemí. Muchísimas gracias. Sé que la parte laboral es extensa y todos los días surgen preguntas y yo tengo así a veces casos con algunos clientes, ¿verdad? Y le pedí por eso a Noemí que hable de cosas así puntuales que sí o sí son puntos que muchas veces nosotros vivimos. No sé si hay alguna pregunta, creo que está todo súper claro porque no veo nada en el chat. ¿Entendimos todo bien? Yo creo que Igual, sí. ya, igual si las personas tienen contacto contigo, pueden hacer su pregunta por escrito Mm, y podemos responderle también. eh, ya si vos querés ir haciendo una recopilación y hacemos como unas preguntas así, unas respuestas generales que le podrían servir a todos también. perfecto. Genial. Gracias, Noemí. Gracias a todos los que han estado en este taller. Los materiales vamos a estar enviando todo en el grupo, ¿verdad? Y vamos a cuidar la parte laboral porque sin ellos no vamos a poder progresar y vamos a documentarnos en todo lo que hagamos. De mi parte, nuevamente gracias Noemí, gracias a ustedes por tomarse este tiempo. Yo sé que cuando más nos informamos, mejor es nuestra gestión. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche, que descansen. Nos vemos el 14 de diciembre. ¿Está bien? Gracias. Gracias, Noemí. Chao, Gracias chao. a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao, gracias.